Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este webinar que tenemos preparados para todos ustedes. Vamos a platicar en los siguientes minutos de la evaluación y el seguimiento del cáncer ginecológico con PET-RM. Estamos haciendo estas sesiones de PET-resonancia magnética y hoy hemos querido darle este punto de esta cabida a esta patología del cáncer ginecológico. Quiero mencionar algunos números importantes de este tipo de patología en nuestro medio. El cáncer cérvico-uterino es considerado hoy en día un problema grave de salud pública en México. Desde el 2006 es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer y solo en el año 2015 se registraron 3.071 casos nuevos de tumores malignos del cuello uterino. Es por ello que hemos considerado un tema muy valioso para compartir con todos ustedes. La doctora Quirós nos comentará la utilidad de esta nueva herramienta diagnóstica que es el PET-resonancia magnética por su excelente caracterización tisular y la posibilidad de tener información morfológica al mismo tiempo. Lo hacen una excelente herramienta para este tipo de tumores. La doctora Quirós estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo su especialidad en radiología e imagen en el Hospital Santa Fe y el grupo CT Scanner avalados por la UNAM. Desde entonces es experta en resonancia magnética. Actualmente está a cargo del diplomado de cuerpo completo avalado por la UNAM y es jefa de resonancia magnética en CT Scanner del Sur. Por favor, doctora Quirós. Muy buenas noches, muchas gracias, doctor Sergio Criales. Bueno, vamos a entrar de lleno a esta plática. Este método ha cobrado gran importancia e impacto en los tumores, principalmente en el área de ginecología, tanto pediátricas como en mujeres y hombres. ¿Y por qué no en los tumores ginecológicos, ya que es la principal causa de muerte en mujeres? Bueno, las neoplasias ginecológicas se encuentran dentro de las primeras causas de muerte en mujeres por cáncer a nivel mundial. En los últimos 10 años se han realizado investigaciones sobre el papel del PDRM para la estadificación, el restadiaje y el manejo de estas pacientes. Se ha demostrado tener un impacto positivo en el diagnóstico, la estadificación, influyendo así en la toma de decisiones y en el tratamiento de las pacientes. Más adelante daré unas estadísticas de cómo ha impactado en el manejo de las pacientes, sobre todo para aquellas que desean conservar la fertilidad. La reestadificación, para la reestadificación, se dice que el PDRM puede llegar a ser equivalente al PET-CT, no así para la estadificación o el seguimiento. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, dentro de los beneficios de este método, se dice que es complementario, no sustituye a los métodos básicos y principalmente también por la accesibilidad del método y por los costos que estos tienen. Pero se dice que si se cuenta ya con esta herramienta, pues debemos de eliminar el hacer una tomografía tóraco-abdominal a la paciente, una radiografía de tórax o bien un PET-CT. Al ser complementario, nos va a proporcionar evaluación cuantitativa que ninguno de estos dos métodos lo proporciona. Haciéndolo así, multiparamétrica, ¿qué quiere decir? Que se va a valer de varios parámetros o varias secuencias para otorgar información biológica de estos tumores. En la evaluación locorregional del tumor y en la enfermedad a distancia es muy importante, ya que proporciona a través de una alta definición de los tejidos blandos información valiosa de la extensión locorregional y asociada a la información metabólica del PET lo hace un método estándar para estas pacientes y el ideal. Evalúa los sitios complicados para la PET-CT, como es la extensión a la pared vesical, y esto es principalmente dado ya que se acumula, es un sitio de eliminación hablando de FDG, la vejiga. Muchas veces al estar muy cercana a la metástasis a podemos llegar a confundir o viceversa, no haber nada y hacer un falso o reportar un falso positivo. También hacia el recto o metástasis subdiafragmáticas o mesentéricas, estas principalmente por interposición de las asas. También se dice que es un método, sobre todo en pacientes jóvenes, que expone a los pacientes a menor radiación y se ha reportado en que es el 79.8 menos radiación comparado con el PET-CT.
Aquí les pongo un metaanálisis que se realizó en 2017. Se analizaron 26 estudios con un total de 801 pacientes. Dentro de los principales, que fue los que remarqué, que es de Shin, reportaron una adecuada correlación entre la información de los biomarcadores de resonancia y el submax. ¿Qué quiere decir inversamente proporcionales? Ellos vieron que si había una disminución en los valores de ADC, esto se correlacionaba con un aumento en el valor de captación y por lo tanto esto consideraban que era un factor pronóstico para las pacientes. Está el otro estudio donde ven el impacto de la PET-CT contra la resonancia, siendo estos resultados alentadores. Grayson también compara el restadiaje en estas y ve que la precisión pues es mayor en estos métodos, la PDRM sobre la PET-CT. En el estadiaje de cáncer cervical, bueno, según la NSC, marca una pauta para el seguimiento de estas pacientes. En la resonancia en los estadios clínicos 1, recomiendan realizar resonancia magnética para evaluar la enfermedad o la extensión de la enfermedad locorregional. En el estadio clínico B2, bueno, recomiendan realizar un PET-CT y si no se cuenta con ello, pues una tomografía y una resonancia magnética. En aquellas pacientes que se desea preservar la fertilidad y en estadios clínicos 2 a 4, el método de imagen de elección es el PET-CT y si no se cuenta con ello, una tomografía. En el seguimiento, pues recomiendan realizar PET-CT cada 3 o 6 meses según el estadio clínico de la paciente y el tratamiento a la que sea sometida, o bien una tomografía. En pacientes premenopáusicas o que desean conservar la fertilidad, está indicada la resonancia magnética. Sin embargo, al tener accesibilidad a la PDRM, pues sustituye finalmente tanto en el seguimiento como en estadios avanzados a la PET-CT o la tomografía. Bien, también otro autor que ha analizado la sensibilidad y la especificidad de la PDRM en comparación con el PET-CT encontró que la PDRM tiene una sensibilidad del 54.2%, una especificidad del 97% contra la PET-CT del 44% contra una especificidad del 93.9%. Grayson también habla en cuanto a la enfermedad ganglionar y pues ve, como les había mencionado un principio, que es muy parecida tanto la sensibilidad o la especificidad de la PET-CT con la PDRM. Bueno, les voy a mostrar las bondades de la resonancia magnética, que ya muchos sabemos. Ofrece una anatomía zonal exquisita. Como podemos ver en este ejemplo, podemos distinguir el endometrio, que es esta imagen hiperintensa. También podemos delimitar perfectamente la zona de unión, la cual es muy importante para valorar la extensión del cáncer endometrial y cervicouterino, la capa muscular y la serosa, que es esta línea hipointensa, la cual tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando queremos evaluar extensión más allá del miometrio. También podemos definir de forma precisa el estroma cervical, manifestado por una línea hipointensa, el fornix, que es esta línea hiperintensa, y la cavidad vaginal, que la vemos en esta imagen axial, en donde podemos ver perfectamente la grasa perivaginal, la uretra y la pared de la vagina, la cual dicen que tiene que tener una forma de sonrisa OH y eso nos valida que no hay ninguna alteración. Vemos en la imagen inferior también esta anatomía de alta resolución que nos ofrece la resonancia. Podemos valorar el estroma ovárico, si hay quistes, si hay folículos, si estos son funcionales o no, a través de las imágenes de resonancia. Aquí les muestro ejemplos de resonancia magnética donde vemos una tumoración, una lesión neoformativa a nivel del cérvix, en la cual teníamos dudas si aquí superaba la serosa y para eso se utiliza el medio de contraste en una fase tardía, la cual va a permitir delimitar de forma precisa la serosa, como vemos esta imagen, que es un reforzamiento fino lineal, y vemos que en la tardía permanece, de hecho se acumula por el proceso obstructivo. Entonces eso nos da la certeza diagnóstica de que no supera la serosa. En este otro ejemplo podemos ver que esta neoformación obstruye el conducto cervical interno, por lo tanto hay una hidrometra
pero teníamos también duda de si esto sobrepasaba, el tumor ya sobrepasaba hacia el paramétrico o hacia la grasa rectal, y por lo tanto, bueno, vean la utilidad del contraste, el contraste tardío. Podemos ver que no supera, aquí la podemos delimitar perfectamente, y no supera la serosa, a pesar que en el T2 parecía que sobrepasaba, pues no era así. El gran problema, lo que tenemos que tomar en cuenta, más que problema, tenemos que tomar en cuenta que en las pacientes posmenopáusicas, las imágenes o la anatomía zonal se va perdiendo, se va haciendo hipointenso, no podemos distinguir entre la mucosa, el estroma, la muscular, sino que todo va perdiendo intensidad de señal, y es donde el contraste va a adquirir, junto con la difusión, el papel importante para complementar nuestra información a la hora de interpretar en el diagnóstico. Y aquí vemos la fusión. Podemos ver perfectamente, por ejemplo, este es un endometrio en fase proliferativa. Vemos el eco endometrial, podemos distinguir la zona de unión miometrio-menetrial, que es lo que sucede cuando la paciente es posmenopáusica, pues esta diferencia entre el miometrio y la zona de unión se va perdiendo y hace pues más difícil valorar la extensión. ¿Qué herramientas nos ofrece la resonancia y la PET por separado? Bueno, hablemos de una información cuantitativa a través de biomarcadores. Estos biomarcadores que nos ofrece la resonancia magnética es la difusión y el ADC. La difusión, como sabemos, nos ofrece el movimiento, o bueno, se basa en el movimiento molecular de las células de agua, de las moléculas, perdón, de agua. ¿Qué pasa? Cuando hay un proceso de hipercelularidad, este movimiento se ve restringido, y por lo tanto se van a necesitar como imágenes aumentadas en la intensidad de señal. Como vemos en esta imagen, vemos que el resto de las estructuras se va atenuando, y conforme le vamos dando un valor, nosotros decimos de B, a esa secuencia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar con B0, B100, B1000, y dependiendo del órgano a estudiar, es el B que le vamos a asignar, ya que si este está rodeado de mucha agua, bueno, pues tenemos que aumentar ese valor, lo cual va a lograr que las estructuras anatómicas que no tienen ese problema de hipercelularidad se atenúen y nos resalte aquellas donde hay hipercelularidad. Su mapa cuantitativo, que es el ADC, permite delimitar esto y cuantificar a través de un ROI que se coloca sobre la lesión, el cual nos va a proporcionar un valor que también nos va a hablar si esta patología es benigna o es maligna, y es otra herramienta muy indispensable para estos pacientes, que también se usa en el seguimiento, que más adelante les voy a comentar. Y bueno, pues como ya les hablé, la anatomía exquisita que proporciona la resonancia, esa alta sensibilidad de tejidos blandos, va a ayudar mucho mejor a distinguir, a ver el compromiso de la patología, su extensión, y a poder ver si esto es benigno, es maligno, o bien a veces, muchas veces se sobreponen, sobre todo en tomografía, que no cuenta con esta alta sensibilidad. Podemos confundir alguna asa con algún ganglio. Otro parámetro, otro biomarcador que tiene la resonancia magnética es las secuencias dinámicas, las cuales nos van a proporcionar información del medio de contraste tanto a nivel intra como extracelular. Y bueno, pues la PET, ni hablar, esta nos va a proporcionar un valor de captación máximo, un volumen tumoral metabólico y la glucólisis que va a tener este tumor, que también constituyen indicadores pronósticos en los cánceres. Hablando del estadiaje del carcinoma endometrial, bueno, la PDRM nos va a ayudar a valorar con su componente de resonancia la profundidad del tumor, y a través de los biomarcadores, como la difusión y el ADC, pues nos van a permitir clasificar en primera instancia, antes de ver la PET, ver si esta patología es maligna, calificar o ver, perdón, la profundidad del tumor, ver si se extiende y darnos una estratificación locorregional. Y bueno, como ya les comentaba, el PET o la PET nos va a dar factores metabólicos que también van a ser indispensables para el diagnóstico. En cuanto a la valoración prequirúrgica, bueno, las metástasis van a ayudar a establecer la extensión de las metástasis ganglionares, y como les comento, esto va a normar un tratamiento y un pronóstico de la paciente. ¿Esto qué quiere decir? Si hay
ganglios pélvicos, pues el tratamiento no va a ser tan agresivo. Así hay también paraórticos o metástasis a hígado, a pulmón, y la diseminación extrauterina que les comentaba, en la cual las pacientes con cánceres de alto riesgo van a presentar esta diseminación en un 40%. En cuanto a la sensibilidad y especificidad y la precisión diagnóstica en el SEA endometrial de este método, pues bueno, vemos que es del 100% en cuanto a sensibilidad, del 96.9% en especificidad y del 97% en la precisión diagnóstica. Y en este estudio que hizo Shen, bueno, pues lo comparo con una tomografía con contraste, que creo que bueno, es poner a Sansón, ¿no? En cuanto al estadiaje de ovario, bueno, el ultrasonido va a estar limitado en el 20% de las pacientes. Realmente este es un método maravilloso estando en las manos adecuadas, en la cual a través del Doppler podemos ver la vascularidad, los índices de resistencia y a través del ORAD podemos clasificar las lesiones. Sin embargo, bueno, ¿en qué radica esta diferencia del 20%? Pues en el tamaño. Cuando el tumor es demasiado grande, el ultrasonido no va a poder caracterizar. Otro inconveniente si la paciente tiene sobrepeso o obesidad, pues también este método se va a ver limitado. La tomografía, bueno, se sigue considerando como el método de elección preoperatorio. ¿Por qué? Por su accesibilidad tanto en costos como en cualquier parte, pues hay ya una tomografía, ¿no? Y en cuanto a la resonancia, bueno, también va a ser el método para ver la extensión locorregional, por lo que les comentaba de su alta caracterización para valorar los tejidos blandos. En cuanto a la carcinomatosis peritoneal y la diseminación directa hacia colon y vejiga, pues bueno, también la PDRM nos va a ofrecer información valiosa fusionadas estas dos técnicas, y si le agregamos los biomarcadores, bueno, pues entonces es cuando sube esa sensibilidad y especificidad al 100%. En cuanto a la recurrencia, los autores en los estudios, bueno, pues nos han informado que la PET-CT puede ser más valiosa que la resonancia. Sin embargo, bueno, se están siguiendo haciendo estudios para poder igualar esa diferencia. En este metaanálisis valoraron la certeza diagnóstica del PDRM contra el PET-CT y vemos que en la certeza diagnóstica va a ser del 80 al 99%. En cuanto a la caracterización pues, de la lesión, ya vimos cómo podemos detallar la anatomía de estos órganos. Y bueno, la sensibilidad va a ser del 74% en contra del PET-CT contra el 94% de la PDRM, con una especificidad de la PET-CT del 80%, para la resonancia del 100% y un valor predictivo positivo del 100% de esta última. En este metaanálisis también vieron que la PET resonancia cambió el tratamiento en el 50% de las pacientes que estudiaron y el diagnóstico en el 60%. Bueno, como vemos en este ejemplo, es una tumoración ovárica en la cual vemos paredes delgadas. Aquí vamos a tomar en cuenta también los signos por resonancia magnética de malignidad en tumoraciones ováricas, que sería una pared gruesa, septos gruesos mayores de 3 milímetros, la presencia de nódulos en el interior de la lesión, bueno, pues ya nos habla de que esta lesión no es benigna, sino maligna. Y a esto le asociamos la información metabólica, pues vemos que esos septos muestran captación, por lo tanto, es maligna. En cuanto a la respuesta al tratamiento, bueno, se dice que debe de haber un seguimiento y lo recomendando es que sea después de 3 meses. Para esto, bueno, tanto si se tiene la PET resonancia se prefiere, sin embargo, si no es así, el PET-CT también ofrece una adecuada valoración diagnóstica y el resultado de estos puede predecir la supervivencia. ¿Cómo es que la predice? Bueno, se dice que si existe una captación residual del FDG después de la quimio y la radioterapia, pues la supervivencia a 5 años va a ser del 32%, a diferencia si no se logra ver ninguna captación, pues sube hasta del 80% la supervivencia. También el ADC o estos biomarcadores nos van a servir para valorar la respuesta al tratamiento. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, si contamos con estudio basal, como les había mostrado, el ROI nos muestra una cantidad cuantitativa de este ADC. Al compararlo con el control, si este aumenta, pues habla de que hay una respuesta favorable al tratamiento. Y lo mismo, en el Submax, pues algunos autores
reportan que si hay un nivel aumentado de Sumax o una captación incrementada de 13.4, el riesgo de recurrencia, sobre todo en pacientes con carcinomas de células escamosas, va a ser muy alto. En cuanto al valor diagnóstico de la resonancia en pacientes con cáncer de ovario, pues también aquí en este cuadro nos muestran tanto la sensibilidad como la especificidad de la PET resonancia. También hablan sobre los estadios, en qué estadio hay mayor impacto de la PET resonancia contra la tomografía y la resonancia. También evaluaron la enfermedad residual y la recurrencia. Como vemos, en los tumores primarios, la PDRM tiene una sensibilidad diagnóstica del 95%, con una especificidad, una sensibilidad del 97.4% y una especificidad del 86.2%. En cuanto a la resonancia con contraste y la tomografía, estas muestran una sensibilidad del 97.4%, que vemos que es muy igual, sin embargo la especificidad va a ser menor. En cuanto a los estadios 2A o 3, la sensibilidad y la especificidad para la PET-RM fue del 100%, comparado con el estadio 3, que también obviamente ya es un tumor que se sale, que se extiende, que invade estructuras, pues tanto la resonancia como la tomografía van a tener una alta especificidad. Bueno, en cuanto al estadiaje de los ganglios, pues la PDRM muestra una sensibilidad del 100% y una especificidad del 100%, lo que lo hace un método ideal para valorar estas pacientes, aunque bueno, la resonancia y la tomografía, la especificidad es del 100%. En cuanto a las metástasis a distancia, a hígado, a pulmón, la carcinomatosis, la PDRM muestra también sensibilidad y especificidad del 100%, la resonancia y la tomografía del 25% por los inconvenientes que les comentaba de asas intestinales, de si son subdiafragmáticas, a veces la silueta se puede interponer, la silueta hepática o el vaso, y las mismas asas que muestran captación fisiológica, pues muchas veces no permiten valorar pequeños depósitos en el peritoneo. Y bueno, aquí vemos que la resonancia y la tomografía del 25 y del 100%. En cuanto a la recurrencia, también vemos una especificidad del 100% en comparación con la tomografía y la resonancia. Bueno, en este metaanálisis analizan 7 artículos conjuntando 257 pacientes. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, Shen valoró la precisión diagnóstica del método en cuanto a la recurrencia y vio una sensibilidad del 0.96% y una especificidad del 0.95%, lo haciendo también un método pues, opcional para poder evaluar a estas pacientes. Kitihama, bueno, él evaluó a 30 pacientes con diferentes tipos de cánceres, tanto uterinos, ováricos y endometriales, y vio que la PET resonancia tenía mayor sensibilidad en recurrencia local frente a la PET-CT. En otro estudio, bueno, con 71 mujeres, en cuanto también evaluaron la recurrencia, vieron que la PDRM tenía mayor confianza diagnóstica en la detección de lesiones comparada con la resonancia magnética en cuanto a la enfermedad locorregional. Bueno, aquí vemos, en cuanto a las metástasis pulmonares, bueno, la resonancia magnética, a pesar de estar fusionada con la PET-CT, no ayuda, principalmente si las lesiones o los nódulos pulmonares son de menos de 10 milímetros. Se dice que, bueno, los nódulos que van a ser arriba de 10 milímetros, la sensibilidad que tiene el PET-CT con la resonancia, pues van a ser similares, aunque no la especificidad. Si la paciente, o bueno, no vamos a saber si tiene nódulos mayores o menores, lo que se ha implementado dentro de los protocolos en estas pacientes es realizar una tomografía computada de baja radiación dentro del protocolo para descartar pequeños nódulos. En cuanto a las pacientes con embarazo, bueno, también es otra ventaja que ofrece este método debido a la baja radiación que presenta, ya que la PET se va adquiriendo al mismo tiempo que las imágenes de resonancia magnética y eso también lo hace pues un lujo. Y se vio un estudio en cuanto a las pacientes, valoraron un CACU, querían ver la localización y los ganglios. Las pacientes estaban entre la semana 9 y 18 de la gestación y aquí vemos un ejemplo
En esta paciente, bueno, vemos el útero aumentado de tamaño a expensas de un producto único y vemos la captación del FDG en la parte posterior, que y esta imagen hipointensa a nivel del cérvix, en la cual vemos, pues bueno, no infiltra, parece estar bien delimitado únicamente dentro del canal cervical. Y en esta otra imagen, bueno, se detectó una metástasis. A largo plazo, las pacientes en este estudio la siguieron a los 3 meses después de dar a luz, y también se extendieron cada 2 años hasta llegar a los 6 años para ver si no había alguna alteración en los pequeños, y no se vio ninguna. Por lo tanto, lo hace un método de selección o ideal para valorar a pacientes embarazadas en las que pues, sean portadoras de algún cáncer cervicouterino, y también para su seguimiento. En uno de los casos, la paciente fue intervenida en la semana de gestación número 24 y le lograron preservar al producto, pudieron sacar el tumor haciendo una traquelectomía, y la paciente, bueno, al seguimiento a largo plazo no tuvo una recaída. Entonces, estos, como les comentaba, no hubo alteraciones en el desarrollo de estos pequeñitos. En este otro artículo hablan sobre diferenciar cuando otros métodos de imagen como la PET-CT puede confundir algunas estructuras o algunas captaciones con ganglios o bien con el tumor primario. En este ejemplo de este artículo, vemos a esta paciente por ultrasonido, le habían detectado una masa ovárica en el lado derecho, la mandan, tenía antecedente de un CA de mama y la mandan a un estudio de PET-CT. Y se veía en la tomografía, bueno, una lesión ocupativa con borramiento de la grasa hacia el anexo derecho. Posteriormente, en la fusión con el radiofármaco, ve que hay un foco de captación en ese sitio, por lo tanto, pues lo dan como positivo a una neoplasia. Y también decidieron esta misma paciente, pues pasarla a la PDRM, pues para ver cómo se podía caracterizar mejor la lesión. Y lo que encontraron fue múltiples imágenes loculadas, están aquí marcadas con asterisco, con intensidad de señal de líquido alrededor del anexo, esta de forma tubular, con algunos pseudoseptos, lo que nos hacía pensar que esto era, bueno, les hizo pensar que esto era la trompa uterina, y estas pequeñas colecciones en el anexo. Vieron que los sitios de captación rodeaban a estas imágenes quísticas, y bueno, la trompa uterina no presentaba ninguno, sin lograrse visualizar alguna imagen sólida, y esto correspondió a un absceso tubovárico. Entonces aquí vemos el impacto de esta alta sensibilidad de imágenes de tejidos blandos que proporciona la resonancia contra la tomografía. Bueno, les voy a presentar un poquito de nuestra experiencia, de los casos que hemos tenido en este año de experiencia en el grupo. Esta es una paciente de 49 años que ha tenido metrorragias, ya había tenido biopsia en la cual reportaron un CACU epidermoide bien diferenciado e invasor. Ella tenía el antecedente muy importante que se asocia con el cáncer cérvico-uterino, que había sido una infección por virus del papiloma humano, y el tratante pues la mandaba para una estilificación, tanto loco regional como metástasis. Aquí lo que podemos ver, nosotros primero adquirimos, o bueno, los protocolos internacionales, se adquiere la PDRM de cuerpo completo una vez que obtenemos el mapa de atenuación. Tratamos de localizar si no existen focos de captación fuera del área de estudio, y nos dirigimos a realizar secuencias y también una cama de PET sobre la región de interés. Si existiera en otros lados, también hacemos imágenes dirigidas, y posterior al contraste también volvemos a lanzar otras secuencias. Aquí vemos la PET, posteriormente la resonancia y aquí la fusión, la cual pues ambas nos permiten hacer un hermoso mapeo de las lesiones. Entonces, esta misma paciente, pues bueno, efectivamente, aquí se corrobora el proceso neoformativo que ocupa el cervix. Este es el canal endocervical. ¿Y qué información tenemos que dar al clínico? Debemos de darle al clínico para el estadiaje. ¿A cuánto está, también para la cirugía, perdón, a cuánto está del orificio cervical interno?
Se va al parametrio, invade el tercio superior de la vagina, se va hacia la grasa. Bueno, pues aquí lo vemos perfectamente, esta anatomía exquisita, vemos la lesión ocupativa, podemos definir la línea hipointensa, que es la serosa, como les había yo comentado, pero ¿qué pasa aquí? Aquí hay interrupción, vemos que hay una intensidad similar al tumor en este punto, volvemos a ver la serosa, en este otro punto volvemos a ver un tejido muy parecido al tumor. Entonces, pues esto es factor indicativo que este tumor se ha salido y se ha ido hacia el parametrio. Y en la fusión efectivamente vemos la extensión más allá de la serosa de este proceso neoformativo. En este plano coronal, bueno, vemos este foco de captación y vemos efectivamente y confirmamos que el parametrio está tomado, que la tumoración se ha salido. Este es un plano coronal al eje del útero, que también es muy importante hacerlo. No vamos a hacer planos octagonales de forma directa, sino siempre tienen que ir dirigidos en el eje mayor del útero o si es del cérvix, sobre todo si es en retroflexión, bueno, pues estos se harán en dirección del eje de la estructura. Si se trata de endometrio, será el endometrio, si se trata del cérvix, pues serán dirigidos al cérvix. Y adicionalmente, si vemos aquí en el mapa no se veía, pero ya con los cortes dirigidos, las imágenes dirigidas, pudimos ver un ganglio ilíaco, que está representado aquí, que finalmente pues vemos que la resonancia tiene muy baja sensibilidad para ver ganglios o valorarlos. Como sabemos, hay muchos que no cambian de forma, sino únicamente el PET nos da esa información exquisita del metabolismo, ¿no? Porque los podemos ver bien de morfología, de intensidad, y sin saber que puede haber micrometástasis en esos ganglios. Bueno, esta es otra paciente de 51 años con diagnóstico de carcinosarcoma endometrial y nos las mandan para valorar respuesta a tratamiento. La paciente ya tenía una PET-CT previa, entonces lo que hicimos o lo que hacemos cuando traen PET-CT, a través de nuestras estaciones de trabajo volvemos a hacer una reestadificación, volvemos a tomar el volumen metabólico, volvemos a tomar la glucólisis del tumor, hacemos la volumetría del mismo para poder ver las respuestas. Entonces aquí vemos una captación en la cavidad pélvica y también en la imagen de resonancia adicionalmente vemos hidronefrosis. Esto quiere decir que bueno, la tumoración está tomando en algún lugar o ya sea en la entrada del urétero o en su trayecto y por lo tanto está produciendo obstrucción. En las imágenes dirigidas pues encontramos efectivamente esta tumoración con un ganglio, el cual posterior al contraste muestra este centro hipointenso que está en relación con necrosis, quiere decir, bueno, este tumor está respondiendo, el ganglio y también el tumor, esta parte posterior al contraste que vemos que no hay captación, pues está en relación con necrosis y fotopénica en el centro, sin embargo, pues aún hay captación del radiofármaco en esta lesión. Aquí en el plano axial también podemos confirmarlo y vemos cómo el uréter está dilatado y en este punto hay este tejido que corresponde con implantes del tumor. En un plano sagital, bueno, confirmamos el ganglio, confirmamos foco fotopénico debido a necrosis, también en el centro del tumor. Bueno, sin embargo, vemos este foco era nuevo hacia el recto. El tumor ya se había ido hasta la pared y estaba formando un gran depósito ahí y en el plano axial pues vemos como también se extendió al endometrio, ya estaba y vemos captación, por lo tanto pues no hay una adecuada respuesta al tratamiento en esta paciente. Esta es otra paciente de 78 años con un antecedente de un adenocarcinoma. El endometrio había sido ya sometida a histerectomía, conoforectomía y vaciamiento gangliolar bilateral, tanto de ganglios pélvicos como paraórticos. El médico, la paciente consultaba realmente por dolor en la fosa ilíaca derecha y la sospecha del clínico pues eran linfoquistes pélvicos, pues secundario al vaciamiento, no es una consecuencia del vaciamiento ganglionar. Podemos ver aquí el mapa del body, donde vemos una captación en semiluna y una captación de un ganglio inguinal. En resonancia magnética comprobamos efectivamente una lesión de tejido blando con algunas imágenes quísticas en su interior. Vemos el ganglio, que es pequeñito, no es hipointenso. Normalmente los ganglios van a tener la misma intensidad del tumor y entonces pues al parecer
no hay nada malo en ello, ¿no? Si tuviéramos solo la resonancia, tal vez lo dábamos como de tipo inflamatorio. Sobre todo si ya sabemos que existe un basamento ganglionar, pues esto no lo podríamos relacionar. En la fusión, bueno, efectivamente podemos ver la anatomía exquisita, la interfase con las asas, con la grasa, con el músculo. Del otro lado, efectivamente, en el lado izquierdo tenía un linfocele, como era la sospecha del clínico, pero de este lado, ¿qué encontramos? Entonces, nos vamos a basar en los biomarcadores. Vemos un proceso ocupativo con un engrosamiento de la fascia pélvica, un poquito de estriación de la grasa alrededor de esta imagen de tejido blando. En la difusión, pues nos habla que hay una restricción, por lo tanto esto habla de hipercelularidad. Y en el ADC, que esto es inversamente proporcional, lo que yo vea hiper o aumentado en la intensidad de difusión, para que sea maligno tiene que ser hipointenso en el ADC y esto nos habla también de hipercelularidad. Entonces el valor pues era muy por debajo de lo normal. Recuerden, manejamos valores de 750 para abajo para hablar de malignidad y de 780 para arriba para hablar de algo benigno o algo inflamatorio. Posteriormente a la fusión, bueno, te muestra incrementada captación del radiofármaco, por lo tanto, pues se concluyó que era un depósito del tumor. Esta es otra paciente de 72 años, la cual también ya había tenido, bueno, ya teníamos el antecedente del carcinoma, también tenía metástasis a colon, el cual le resecaron aproximadamente 52 centímetros. Ya presentaba también metástasis hepáticas. Ella estaba sometida a quimioterapia. Actualmente, cuando acudió al centro para evaluar la resecabilidad, estaba en quimioterapia. Ella consultó por dolor vaginal y hematuri. Y lo que podemos ver en el wall body, bueno, pues ya confirmamos que todavía persisten lesiones hepáticas. Hay una tumoración que parece que impronta la vejiga, pero no podemos delimitar hasta aquí si está tomada la pared o no, o solamente hay una compresión, o ya hay pérdida de la grasa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, valernos de la resonancia magnética, es donde ahí crea el impacto este método. Podemos distinguirlo porque, por ejemplo, en tomografía podríamos diagnosticar que está invadida la pared sin ser así, y la resonancia al contrario, con esa exquisita o alta sensibilidad de tejidos blandos lo podemos distinguir. Vemos aquí las metástasis que ya habíamos visto con el radiofármaco, vemos este proceso ocupativo a nivel de la vejiga y aquí, bueno, pues vemos la fusión. Por ejemplo, aquí vean, el PET-CT marca una metástasis aquí, sin embargo en resonancia no se veía, pero en difusión sí. Esa es otra bondad. O puede pasar al revés, a veces en PET-CT no vemos captaciones, sobre todo pequeñitas a nivel del hígado, pero la difusión sí las puede ver y entonces podemos complementar la información con ambos métodos. En el plano coronal vemos efectivamente, aquí vemos cómo va captando el radiofármaco en la pared de la vejiga, hay fotopenia. Finalmente, bueno, si tuviéramos un estudio normal de resonancia diríamos, perdón, que aquí hay tumor todavía viable, siendo que pues el PET nos marca que no solo algunos focos de esta tumoración están captando contraste y el resto ya no. Entonces, pues parcialmente hay una respuesta. Y en cuanto a la pared vesical, podemos ver cómo se define perfectamente y no hay invasión a ella, únicamente la impronta. Bueno, pronto probablemente pueda haber extensión a este órgano. También se encuentra un ganglio, se localiza un ganglio, como vemos está pequeñito, está oval, no es grande. Sin embargo, la información metabólica del PET pues, nos ayuda a complementarlo. Y aquí vemos la fusión de las metástasis hepáticas, sus localizaciones de algunas que no vemos y otras que sí vemos con esta fusión, y así podemos proporcionar la mejor información posible al clínico. Esta es otra paciente con un CA de ovario derecho, la cual también ya había sido sometida a tratamiento. Actualmente, bueno, presenta elevación del CA 125, por lo tanto deciden mandarla al PRM, inician tratamiento de quimioterapia antes de que les pudiéramos decir si tenía o no algún implante, pero obvio, pues al elevarse, y desean evaluar la respuesta al tratamiento. Y como vemos aquí, vemos focos de captación a nivel del anexo derecho. En la resonancia magnética vemos una imagen de tejidos blandos y en la fusión, bueno, pues comprobamos que esto corresponde a los focos de captación. Esta es una magnificación de la porción pélvica donde vemos que efectivamente aquí hay un tejido residual o algún
una recurrencia del tumor y por lo tanto, bueno, pues esta paciente debe de seguir bajo tratamiento. Esta misma paciente ahora presenta metástasis hepáticas de esta gran lesión hepática y otros implantes más. El ganglio que ya habíamos visto, pues nos confirma que esta paciente pues sí ha recaído. ¿Qué podemos decir o como conclusiones? Bueno, vemos que la PDRM es una imagen, es un método, perdón, que combina tanto información morfológica de alto contraste de los tejidos blandos y funcional a través de biomarcadores y metabólica a través del Submax, de la glicólisis del tumor, del volumen metabólico. Y por otra parte, es un método que expone a menor radiación a los pacientes y que debe ser considerada en aquellas jóvenes que desean preservar la fertilidad o premenopáusicas, en las cuales se van a necesitar múltiples exploraciones para sus seguimientos, para valorar la respuesta. Y también la PET-CT, bueno, constituye en la actualidad, si es que se dispone, de un método alternativo en aquellas pacientes que presenten disfunción renal y que no puedan ser inyectadas en la PET-CT o bien que sean alérgicas al yodo, también constituye una alternativa. Muchas gracias.